La ficción es algo que nos ha acompañado desde hace tiempos inmemoriales. Es un gran recurso que tiene el poder de ayudarnos a forjar con las historias del pasado y sus enseñanzas las culturas del presente. Es por esa razón que no importa qué tipo de persona seas, siempre queremos contar historias, ya sea en poesías, chistes o anécdotas. Es esta razón la que nos ha traído hasta aquí el día de hoy, para poder empezar a escribir nuestras propias historias. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Tito y este es Mangacards, un canal que creé hace ya un tiempo con la intención de subir videos míos dibujando mis mangas o haciendo dibujos cualquiera. Pero tuve que dejar eso de lado, cosas que pasan. Aún así, estos últimos 3 años he trabajado para pulir mis habilidades tanto para escribir mis mangas como para dibujarlos. Y es por esa razón que he decidido retomar este canal para enseñarles todo lo que he aprendido, no solo en estos 3 años, sino en los últimos 15, que es el tiempo que llevo dibujando mis historias. Pero no quiero llegar y decirles que porque tengo 15 años haciendo esto, lo sé todo. De hecho, no he publicado ninguna de mis historias de manera oficial. Por lo que con este canal lo que quiero no solo es enseñarles lo que sé, sino también aprender de lo que ustedes saben y así poder crear una comunidad, una hermosa comunidad, para que en algún momento alguno de nosotros, y por qué no, todos nosotros, podamos publicar nuestras propias historias. Ya habiéndome presentado y haberles dicho el propósito del canal, vamos a centrarnos en el título del video. Cómo empezar a escribir y dibujar nuestras propias historias. Es bastante común que cuando nos nacen estas ganas de escribir una historia, nacen cuando hemos visto, leído o escuchado alguna otra. Escuchamos de nuestros padres la popular historia de nuestro abuelo que se enfrentó al diablo con un machete y una botella de ron. O cuando vemos una ópera espacial en la que, a pesar de todas las inspiraciones históricas usadas por el autor para contar esta historia, la misma en sí trata sobre una tragedia familiar y cómo la misma debe lidiar con esta para poder encontrar la paz. Todos estos elementos pueden ser los que nos motiven a la hora de empezar a escribir. Y el peor error que cometemos es el de justamente empezar a escribir sin ninguna planeación previa. Empezamos a crear personajes, saga, desarrollamos arcos dramáticos y los plasmamos todos a lo bestia en una hoja y sin ningún sentido narrativo. Cuando nos detenemos para revisar lo que hemos hecho y nos damos cuenta que nada tiene sentido, no entendemos el por qué, pues en nuestras cabezas todo estaba más claro. Y allí está el problema. No basta con tenerlo en la cabeza, debemos tomarlo con calma y organizar las ideas en nuestra mente, ya que de no ser así, podemos sufrir un bloqueo mental. Y eso es fatal para nosotros como creativos, padecer esto, ya que en la mayoría de ocasiones podemos perder la motivación y dejar todo de lado. Me pasó varias veces y la última vez que me pasó me tomó un año volver a retomar el ritmo de trabajo. Incluso me preguntaba si valía o no la pena hacer esto, por lo que es algo muy peligroso y hay que tener cuidado. Por esa razón, lo primero que debemos hacer para empezar a escribir es elegir dentro de ese mar de ideas la que más nos guste, la que más nos llame la atención, esa que nos motivó a escribir en primer lugar o sencillamente la que querramos. Debemos elegir la idea principal de nuestra historia, esa que será la base sobre la cual construiremos nuestra obra. Y es muy importante que sea una, no dos ni tres, ya que centrarnos en una sola te ayudará de mejor manera a desarrollar tu obra. Sin embargo, esto no quiere decir que no usarás las otras ideas en tu mente. Por poner un ejemplo, veamos One Piece. One Piece es una obra cuya idea principal es la piratería. One Piece va de piratas, pero su autor, Eiichiro Oda, ha introducido elementos o ideas en su obra que en ocasiones no tienen que ver con la piratería. Están las frutas del diablo que otorgan habilidades a sus personajes, siendo un elemento fantástico.
Está todo el tema de los cyborgs, siendo un tema de ciencia ficción, las distintas razas y muchos otros elementos que a simple vista no parecen tener relación con la idea principal de esta obra, pero gracias al excelente trabajo de Oda, ver One Piece sin estos elementos es sencillamente ver otra obra, por lo que puede usar todas las ideas que quiera, pero centrarnos en una idea principal en un inicio nos ayudará mucho para poder usar todas nuestras ideas de una manera más orgánica. Una vez que ya hemos elegido la idea principal sobre la cual construiremos nuestra obra, a mí en lo personal me gusta hacer el ejercicio de las preguntas, las cuales son una serie de preguntas que una vez que las respondo ya tengo más claro lo que quiero hacer con mi historia. No hay un número específico de preguntas que debas hacerte, ya que recuerda, el más grande fan de tu historia debes ser tú. Y como fan de tu historia, debes hacerte preguntas de acorde a lo que vas leyendo. Y son estas preguntas las que tú mismo como autor te vas a responder para poder entender y poder saber qué hacer y para dónde vas a dirigir tu obra. Sin embargo, hay tres preguntas que son fundamentales, diría yo que son las tres primeras, para poder empezar a escribir tu obra. Y estas son: es muy importante saber qué es lo que queremos contar, ya que es muy común que cuando empezamos a escribir tengamos ideas vagas de lo que queremos mostrar a nuestra audiencia, pero que gracias al afán de mostrar esto mismo, escribimos sucesos a lo loco, que muchas veces ni siquiera encajan con nuestra idea principal y tiran por tierra todo el trabajo que hemos hecho. ¿Quieres contar las consecuencias de la adicción a la tecnología, los peligros del uso de las drogas? ¿Quieres hablar sobre cómo cambiaría el mundo una vez que se descubra la existencia de los aliens? ¿O qué hubiese pasado si un suceso histórico no hubiese terminado como terminó? No sé, ¿qué hubiese pasado si los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial? ¿O qué hubiese pasado si el continente americano se hubiese descubierto no en 1500, sino en los tiempos que corren actualmente? Debes tener claro esto para poder responder las demás preguntas. Debes saber qué quieres contar. Para poder responder esta pregunta, usaremos la idea principal que acabamos de escoger para que sea la base de tu obra. ¿Por qué? Sencillo. Esta idea es básicamente tu premisa. ¿Quieres contar una historia ambientada en un mundo de piratas? ¿Quieres contar una historia de un grupo de niños que asisten a una escuela de magia? ¿O quieres contar una historia en un mundo en donde las razas alienígenas interactúan a través de un consejo intergaláctico? A más de una persona se le puede ocurrir la misma idea, así que no te sientas mal si tu idea es similar a la que tiene tu amigo para su obra. ¿No me crees? Vamos a preguntarle a las productoras latinoamericanas cuáles han sido las premisas que han utilizado para sus novelas durante los últimos años. Si no es la típica historia de la chica pobre que se enamora del chico rico y que después de muchos problemas terminan juntos, es la de las narconovelas. Pero ojo, nunca cuentan la misma historia y es ahí donde está la clave. Tener una premisa similar a la de otra obra no significa contar la misma historia. Por ende, esto no es plagio, ya que lo que importa es la historia que creas con esa idea. Esto es así porque las ideas son de uso libre y no se pueden patentar. Quizás esta pregunta los confunda por su parecido con la primera, pero la realidad es que son muy distintas y su finalidad también lo es. Pongamos un ejemplo para dejar claro todo de mejor manera. Vamos a suponer que quieres contar una historia de cómo hacemos las personas para lidiar con las consecuencias de nuestros actos, mientras en el proceso tratamos de enmendar nuestros errores. La primera pregunta estaría contestada. La premisa de tu historia o la idea principal de la misma es una sociedad futurista en la que los robots, las máquinas y demás derivados hacen parte activa de nuestra sociedad.
La segunda pregunta estaría contestada. ¿De qué va nuestra historia? Bueno, digamos que va de un científico que por un accidente de trabajo pierde la vida, pero queda como un espíritu errante y quiere, de una manera desesperada, recuperar su cuerpo, volver a la vida. Sin embargo, en esta búsqueda se da cuenta de que en vida le hizo daño a muchas personas, por lo que trata de todas las maneras posibles de tratar de enmendar sus errores como un espíritu, sumergiéndose en una serie de aventuras que jamás pensó vivir en vida. Tercera pregunta contestada. Si se dieron cuenta, usé elementos de la ciencia ficción como lo es un futuro donde las máquinas existen con elementos fantásticos como lo son los fantasmas. Así que sí, podemos usar todas las ideas que tengamos en mente siempre y cuando escojamos una idea principal como base y sepamos de manera orgánica introducir las demás ideas. Una vez que ya tengamos estas preguntas resueltas, vienen muchas más, como lo son, cómo funciona la sociedad en este mundo con las máquinas, cómo se toma el personaje principal el hecho de que ahora es un fantasma, ya que al ser un científico no cree en estas cosas, cómo reaccionan los demás personajes a la muerte de este personaje, entre muchas más. Este ejercicio de las preguntas me gusta verlo como el juego del rompecabezas, en el que cada pregunta es una pieza y cada respuesta nos ayuda a encajar esa pieza en este juego, formando así, dando forma a nuestra historia. Esta es la forma en la que yo planteo mis historias. Sé que hay muchas maneras distintas de hacerlo, ya que no hay una guía mágica para escribir historias como tal. Sí lo hay para hacer malas historias, pero buenas historias no hay una guía mágica. Puedes hacerlo de la manera que quieras, pero considero que esta es una forma fácil y sencilla de hacerlo y en la que no sufrirás de ese tan terrible mal llamado bloqueo mental. O no te tomará demasiado tiempo poder empezar a escribir tus historias, que al final del día para eso estamos aquí, para poder escribir nuestras propias historias. Una vez dicho todo esto, nos queda hablar de cómo vamos a dibujar nuestra obra, ya sea para un cómic, manga o alguna novela gráfica. Y lo primero que debo decirte es que debes aprender a dibujar. Parece obvio y hasta estúpido que diga esto, pero créeme, si apenas estás haciendo palitos y bolitas, vas por buen camino, sinceramente. Así empecé yo y así voy ahora. Pero no será suficiente, ya que el dibujo comprende demasiados aspectos. El diseño de personaje, dibujar ropa, el mundo, puntos de fuga, anatomía, escorzos y muchas cosas más. Pero te daré un tip para que mejores tu dibujo bastante rápido, y es el de las figuras geométricas. Empieza a dibujar figuras geométricas. Es bastante fácil. Es solo unir líneas haciendo figuras y ya. Pero no te limites solo a eso. Busca comprender las figuras. Velas en dos y en tres dimensiones. Conócelas. Juega con ellas. Crea figuras nuevas. Créame que cuando empecemos a hacer los tutoriales sobre anatomía, no solo humana, sino de animales, cómo dibujar autos, edificios y muchas cosas más, este conocimiento nos va a ayudar muchísimo. Bueno, mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido este video y me apoyen en este proyecto al cual le tengo muchas ganas. En serio, por favor, compártelo. Dale like si te gustó y suscríbete, que ahora que estamos empezando, esto nos va a ayudar muchísimo. Sin más, yo soy Dito, este es Manga Cards. Adiós.